Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ganadero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante. La gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Es bueno ver a todos de nuevo esta tarde, y a pesar de que Oklahoma ha estado calientísimo, ¿verdad? Pero estamos contentos de que estés aquí y confiamos en que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos esta tarde. Para aquellos de ustedes que están viendo por televisión, por supuesto, siempre nos gusta darles la bienvenida a nuestra clase y apreciamos cuando escriben y dicen, siento que estoy sentado en la última fila. Supongo que eso es exactamente lo que estamos tratando de transmitir. Queremos que seas parte de esto como un estudio. Y siempre enfatizamos que no estamos en ninguna línea denominacional en particular, no atacamos los demás. Simplemente vamos a enseñar la palabra y puede que no siempre estés de acuerdo conmigo. Sabes, lo espero y no tenemos que hacerlo, excepto en algunos de los fundamentos básicos, por supuesto. No hay lugar para la discusión. Pero hay lugares donde podemos tener desacuerdos sin ser desagradables, pero sea como sea, si podemos lograr que la gente vuelva a estudiar la palabra por su cuenta y no solo sentarte y dejar que otras personas te lancen cosas sin saber si están bien o mal. Sabes, siempre me gusta dar el ejemplo. Jóvenes. En el Tesoro estudian billetes legítimos para detectar falsos. Departamento del Tesoro, en vista de luchar contra el dinero falso, durante los primeros 6 meses de su empleo, no hacen más que estudiar billetes americanos legítimos. Bueno, la idea es que si sabes cómo es lo legítimo, un billete falso simplemente aparecerá frente a ti. Bueno, ahora uso eso de la misma manera con la palabra de Dios. Si la gente simplemente supiera lo que dice la Biblia y lo conociera de memoria, entonces cuando aparezca esta cosa falsa, la verás de inmediato. Y sí que ese es realmente mi propósito principal. Está bien, supongo que siempre tengo que hacerles saber a las personas que tenemos nuevos oyentes todos los días. Todo el pasado, los programas están disponibles en video, audio y en la pequeña página impresa, como normalmente lo mostrarán en la pantalla, pero de todos modos, esas cosas están disponibles. Si estás interesado, ahí están. Si estás interesado en alguno de este material, que es simplemente palabra por palabra de los programas, llámanos o escríbenos y te lo enviaremos. ¿Está bien? De vuelta al libro. Gálatas capítulo 4. Y nos detuvimos en nuestro último programa en el versículo 14, así que simplemente pasaremos al versículo 15 recordando. Siempre que el libro de Gálatas es de Pablo, demostrando que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y es tan apropiado incluso para hoy. Y así que realmente vamos a profundizar en esto hoy. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Versículo 15. ¿Dónde está entonces la bendición de la que hablaste? Para soporto, tú recuerda que si hubiera sido posible, te habrías sacado tus propios ojos y me los habrías dado. Ahora, ¿qué está diciendo el hombre? Que había un vínculo tan fuerte de afecto entre estos Gálatas paganos que habían aceptado el Evangelio de Pablo y el poder transformador del mismo y simplemente amaban al hombre, a pesar de sus insuficiencias físicas, y él las tenía. Y él dijo, fue en tal grado, y por eso siento que tenía un problema en los ojos. Habrían dado sus ojos sanos para reemplazar los suyos enfermos, porque tenían tanto amor por él. Y como les dice a los tesalonicenses, ahora aquí vamos de nuevo, cariño, comenzamos en Gálatas, pasa a primero Tesalonicenses. Y creo que esto es típico de todos los conversos de Pablo, con la excepción, por supuesto, de algunos de los creyentes judíos, pero cada vez que él entraba en una comunidad pagana, recuerda, estaba completamente empapada en la idolatría,
Pero cuando escucharon su mensaje del Evangelio, aquí está el resultado. 1 Tesalonicenses, mañana versículo bomba. 1 Tesalonicenses 1, versículo 9. Y esto lo dice mejor de lo que yo jamás podría. ¿Están conmigo? Porque ellos mismos dan testimonio de nosotros sobre qué tipo de, al entrar, tuvimos hacia ustedes. En otras palabras, cuando él llegó a esta extraña ciudad pagana, la ciudad griega de Tesalónica, y él dijo, ¿qué entrada tuvimos hacia ustedes y cómo ustedes se volvieron de los ídolos al Dios vivo? ¿No lo dice todo? Él llegó a esta extraña ciudad sin fanfarrias, sin presentaciones ruidosas, y simplemente comenzó a confrontar a la gente con el Evangelio de la gracia de Dios, cómo Cristo había muerto por su pecado, y lo creyeron. Y se volvieron, dice la Escritura, se volvieron de sus ídolos al Dios verdadero y vivo. Está bien, ahora volvamos a Gálatas. Fue de la misma manera. Habían entrado en una alegría tan profunda por su salvación, dándose cuenta de que todo era por gracia. Y luego, como sucede todo el tiempo hoy en día, ¿sabes? Lo veo una y otra vez. Siempre que tenemos a un nuevo creyente que llega bajo el poder del Evangelio y se han alejado de todas estas otras cosas y entran en una salvación por gracia, ¿qué pasa? Oh, comienzan a ser bombardeados con toda la presión para regresar. Tuve una llamada telefónica nuevamente esta mañana, donde el pobre hombre estaba al borde de la desesperación porque había salido de esta enseñanza falsa. No nombraré la organización en particular, pero él dice, salí de ella y he visto la verdad de la palabra tal como la enseñas. Pero siempre la presión constante para volver a donde había estado antes. Y escucha, esto no es nuevo. Los Gálatas estaban bajo lo mismo, ¿ves? Y Pablo dice, aquí estaban, en un estado de bendición tan grande, tenían un amor tan profundo por mí, que habrían arrancado sus propios ojos para reemplazarme, y ahora. Entonces él dice, versículo 16, y así, por lo tanto, me he convertido en tu enemigo, simplemente porque estoy continuando, ahora lo estoy parafraseando para enfatizar, porque sigo dándote la verdad, pero debería mostrarte lo que hizo la verdad. Vuelve otra vez, vamos a la derecha hacia Timoteo. Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo. No. Ahora escucha, si piensas que a veces te desanimas y te preguntas por qué tú, yo o cualquier otra persona no podemos tener los resultados que nos gustaría tener, escucha, siempre ha sido así. Por eso no me desanimo. Mi tierra, cuando llegas a la inundación de, creo, 4 o 5 mil millones de personas en el mundo, ¿cuántas? 8, 4 o 5 mil millones. Llegas a Jesús al final de sus 3 años de ministerio terrenal. ¿Cuántas? 120. Eso es casi nada. Y a lo largo de las Escrituras siempre ha sido así. Oye, eso es casi nada. Y a lo largo de toda la Escritura siempre ha sido así. Y así aquí de nuevo, mira, ¿qué pasó con estos conversos que Pablo había sacado de... Pagan porque quieres recordar, Galacia estaba en Asia Menor. Siempre recuerda la geografía cuando leas las Escrituras, porque la geografía y la historia, todo encaja con el trabajo general del Espíritu Santo. Está bien, ahora mira lo que pasó en 2 Timoteo, luego en el capítulo 1. Versículo 14 y 15, esa buena cosa que Pablo le escribe a Timoteo que te fue confiada. En otras palabras, el Evangelio, mantén. Sí, guarda por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ahora, el versículo 15 es el que quería esto, ¿sabes? En otras palabras, no era solo la idea de Pablo. Incluso Timoteo y Tito y sus otros ayudantes se dieron cuenta de esto. Esto lo sabes, que todos los que están en Asia, lo que incluiría a Galacia, recuerda, se aparten de mí. En otras palabras, mientras reflexionaba sobre esto, conduciendo de nuevo esta mañana,
regresa a Gálatas 4. En otras palabras, ¿qué efecto tuvo realmente la carta a los Gálatas a largo plazo? Casi ninguno. Es bueno para nosotros. No me malinterpretes. Es parte de la palabra de Dios. Pero en cuanto a su impacto en estas congregaciones gálatas, evidentemente cayó en oídos sordos. Porque varios años después, cuando le escribe a Timoteo, él tiene por inspiración que decir que todos se han vuelto en su contra. Bueno, ¿sabes qué creo que hicieron? Todos cayeron bajo el legalismo y como consecuencia ninguna de esas iglesias sobrevivió. Están en una de esas ciudades que quedan hoy. Todos han caído en el polvo de la historia y todo porque se negaron a quedarse con el simple evangelio de gracia de Pablo. Triste, ¿no? Pero escucha, el mundo no ha cambiado ni un poco. Hoy en día sigue siendo igual. Casi ridiculizan este concepto de fe más nada. ¿De dónde vienes? Te diré de dónde vengo, del libro. Está bien, volvamos a Gálatas capítulo 4. Así que el versículo 16 de nuevo. He llegado a ser por lo tanto su enemigo porque les digo la verdad. Sabes, por lo general a la gente no le gusta la verdad, ¿verdad? Entonces el versículo 17, ellos son celosos. ¿Te afecta, pero no bien? Sí. Ellos te excluirían para que tú los afectes a ellos. Y ahora para explicar eso, dejemos que la Escritura lo explique. Regresa al capítulo 1. Mira, muchos de estos versículos son un poco difíciles de comprender. Pensamos, bueno, ¿qué es lo que el apóstol está tratando de decir? Bueno, ¿ves a qué se refiere? Estaban comenzando a creer a estos judaizantes que estaban entrando y exigiendo la circuncisión y el cumplimiento de la ley en contraposición al puro evangelio de gracia de Pablo. ¿Y cómo lo llama? Capítulo. No, ahora, versículo 6, me maravillo. Que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó a la gracia de Cristo, y eso fue lo que los sacó de su idolatría. Era el evangelio de gracia de Pablo. ¿Pero en qué estaban cayendo? La influencia de otro evangelio. Versículo 7. Es otro. En otras palabras, no es algo totalmente diferente, pero que era una perversión que no es otra. Pero hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aunque los que pervierten finalmente tuvieron éxito, evidentemente, Pablo no habría tenido que escribir eso a Timoteo, ¿ves? Pero lo escribió. Todos los que están en Asia, incluyendo Galacia, se han vuelto en mi contra. Y así, ahora si regresan a Gálatas capítulo 4, vamos a ver cómo el apóstol Pablo va a usar milagrosamente las Escrituras para enseñarnos una lección. Si los Gálatas no lo entendieron, esperemos que nosotros sí. Versículo 18. Pero es bueno estar celosamente afectado siempre en algo bueno, y no solo cuando estoy presente con ustedes. En otras palabras, cuando Él estaba en su presencia y su presencia física estaba allí, entonces evidentemente podían mantener todo unido, pero tan pronto como se fuera, entonces entrarían los falsos maestros, ya sabes, como lobos rapaces, y simplemente desgarrarían estas pequeñas congregaciones. Está bien, ahora versículo 19. Aquí hay una de mis porciones favoritas de las Escrituras, y siempre les he dicho a mi clase aquí en Oklahoma, si alguna vez te ponen en una situación difícil para tener un devocional para tu escuela dominical, o tu grupo de mujeres, o grupo de hombres, o lo que sea, chico, aquí hay uno de los mejores que puedes usar. Esto es genial, y es tan fácil de presentar. Mis pequeños hijos, versículo 19. De quienes de nuevo estoy en dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Así como los dolores de parto de una madre al traer a este hermoso, inocente bebé, Pablo se sentía hacia estos paganos, que también habían sido transformados y habían hecho de un proceso de nacimiento regular, algo eterno como resultado de su evangelio. Y él estaba emocionado por eso, ¿ves? Pero, ahora están en problemas. Están escuchando a falsos maestros. Y él dice, versículo 20, deseo estar presente con ustedes ahora y cambiar, o espero no estar quitando la idea. Pero él realmente dice, me gustaría alzar mi voz. En otras palabras, ¿qué? Llamar su atención,
Voy a tener que alzar mi voz, literalmente, para que escuchen lo que estoy diciendo. Porque ustedes, ¿por qué? Porque se estaban dejando llevar por estas cosas. ¿Ves? Ahora, versículo 21, dime, ustedes que desean estar bajo la ley, ustedes que desean hacer algo, además del Evangelio, no, oyen. Por eso está escrito. Ahora les he dicho una y otra vez, cada vez que vean a Pablo usar ese término, ¿qué les va a decir? ¿A dónde te va a llevar? ¿De vuelta al Antiguo Testamento? Y así, vamos a volver allí en un momento, porque está escrito en el Antiguo Testamento que Abraham tuvo 2 hijos, uno de una sierva y el otro, una mujer libre. Ahora, por supuesto, la mayoría de ustedes sabe de qué está hablando, pero puede que haya algunos allá afuera en la televisión que nunca han escuchado esto antes. Así que para su beneficio lo vamos a repasar de nuevo, y eso nos lleva de vuelta, por supuesto, a Génesis. Todo el camino de regreso a Génesis, y creo que iba a decir el versículo 21, pero quiero ir más allá, de regreso al 16. Ahora, esto es dentro de un capítulo o 2 del pacto de Abraham, pero por supuesto los años han ido pasando cronológicamente. Y así, Abraham, como todavía lo conocemos aquí. Abraham ya ha estado esperando 36 años para que se cumpla la promesa de Génesis 12. Y eso es que tendría un hijo. Y de ese hijo surgiría una raza o nación especial de personas. ¿Está bien? Ahora bien, 36 años de espera. Ahora, no te impacientes demasiado con el viejo. Creo que todos nos hemos sentido de la misma manera, que Dios se había olvidado, nunca dándole la promesa. Es mucho tiempo. No me importa que en el transcurso de la historia humana, 36 años es mucho tiempo, y sin un hijo, Sarai no muestra ningún signo de poder tener un hijo. Y así al final ella es la que se rinde primero realmente. Y así, capítulo 16, versículo 1, ahora no voy a terminar esto en esta media hora. Así que aquellos de ustedes en la televisión, esperen, vendrá en la próxima media hora y tal vez en la siguiente. Pero vamos a mantener todo esto unido y no vamos a apresurarlo. ¿Está bien? Así que Sarai le dijo a Abraham, ahora lo estoy pronunciando de la manera en que debería pronunciarse, porque ella no se convertirá en Sarai y él no se convertirá en Abraham hasta algún tiempo después. Y así Sarai le dijo a Abraham, aquí ahora el Señor me ha impedido tener hijos. Te ruego que vayas a mi criada y tal vez yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Ahora, cada vez que enseñamos esto, de vuelta en Génesis, siempre hago hincapié en quién. Está totalmente ausente en esta conversación. Bueno, Dios lo es. Mira, Dios aún no ha dicho una palabra. Todo lo que Dios ha dicho es que voy a hacer de ti, y por supuesto Sarai estaba implícita, voy a hacer de ti una nación de personas que tenía que comenzar con un hijo. Pero aquí ves, Dios no ha dicho una palabra. Y por eso cuando volvemos a Gálatas, todo este escenario de Agar e Ismael se llama según la carne. Esto, según la carne, Isaac va a ser el hijo, la promesa de Dios. ¿Ves la diferencia? Dios no está involucrado aquí. Ahora, sé que soberanamente lo es. Sé que el Dios soberano tenía que estar de alguna manera u otra controlando el flujo de todos estos eventos. Pero sin embargo, en lo que respecta al texto, Dios no ha tenido nada que decir sobre tener un hijo con la mujer esclava. Así que, con la carne, no lo olvides. Y así Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar y la hizo la egipcia. Abraham había habitado 10 años en la tierra de Canaán y se la dio a su marido, Abraham, para que fuera su esposa y pudiera tener un hijo con él. Y por supuesto lo hace. Verso 4. Y luego el verso 5. Ahora de nuevo, supongo que tenemos que entender el sexo femenino de la especie y tenemos que entender las costumbres de la época. Y de acuerdo con las leyes de Hammurabi, el antiguo vidente babilónico,
¿Qué pasaba si una esposa no podía tener un hijo físicamente? Entonces era perfectamente moral y recto en su cultura tener un hijo, ya sea por un sirviente o una esclava, y eso es lo que practicaban aquí. Mira, no estaban yendo en contra de su moralidad de la época, pero por otro lado, Dios no les ha dicho que lo hagan de esta manera, pero lo hicieron en la energía de la carne, y ahora por supuesto la esclava está en estado, y ahora mira qué sucede, verso 5. Y Sarai le dijo a Abram, mi error sea sobre ti. He dado a mi criada a tu regazo, y cuando ella vio que había concebido, ¿qué sentí? Despreciada. Ahora, como digo, eso probablemente entra un poco en la naturaleza de nuestra hembra de la especie, nuestras mujeres. Pero lo que sea, de repente Hagar estaba literalmente burlándose de Sarai, su ama, simplemente porque ella pudo tener un hijo y ella no. Y eso simplemente enfureció a la pobre Sarai. Y ella dice, ahora el Señor juzgue entre tú y yo. Pero Abraham le dijo a Sarai, he aquí, la criada está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Bingo. ¿Qué pasó? Sarai la echa. Pongámoslo en palabras simples. Sarai, echa. Ella dice, fuera de mi casa, no tendré nada más que ver contigo. ¿Está bien? Y así ella la trató, con dureza. Y así Hagar huyó de su presencia, porque después de todo Sarai era la jefa, supongo que diríamos, ella era Amá. Y así Hagar, la esclava egipcia, huyó. Ahora recuerda, ella aún no ha tenido su hijo. ¿Está bien? Ahora bien, el ángel del Señor, versículo 7, y he explicado eso con suficiente frecuencia en esta clase. El ángel del Señor es Cristo o el Dios, el Hijo en el Antiguo Testamento. Así, el ángel del Señor la encontró junto a una fuente en el camino a Shur. Y en el versículo 9, saltaré el versículo 8 solo por cuestión de tiempo. En el versículo 9, el ángel del Señor o el Cristo, Dios el Hijo, le dijo, regresa a tu ama y sométete bajo su mano. Ahora, eso fue un mandato de Dios. ¿Regresa a Sarai? ¿Abraham? No, hay peros ni dudas al respecto. Y el ángel del Señor, versículo 10, le dijo, y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Es decir, saliendo de Ismael, que no será contado por la multitud. Y así el Señor le dijo, he aquí, estás encinta, darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Está bien, así que ella regresa a la casa o la tienda de Abraham y Sarai. Y lo he explicado en nuestras clases de Oklahoma. Iris y yo tuvimos el privilegio hace muchos años de visitar a un jeque árabe, espero estar pronunciando eso bien, en el desierto del Negev. Y supongo que eran beduinos y era una situación bastante interesante. Él nos atendió en lo que él llamaba su tienda y en realidad no había mucho allí, pero detrás había 4 tiendas más pequeñas, solo 1, 2, 3, 4. Y mientras él estaba preparando un buen café árabe para nosotros, que era más como un jarabe que café, pero mientras él nos hacía el café y estábamos sentados allí en el suelo, de repente aparecen 24 de los niños más bonitos que puedas imaginar, todos más o menos del mismo tamaño, y así la asfixian. Iris, ¿sabes? Trató de quitarse los anillos de los dedos y solo miraba su cabello y todo, ¿sabes? Y ella simplemente se estaba divirtiendo mucho, pero de repente el viejo simplemente ladró como un perro y esos niños desaparecieron. Bueno, después de que tomamos nuestro café y todo, pudimos pasear un poco. Vimos esas 4 carpas detrás de su carpa y descubrimos que esas eran sus 4. Así que si divides 24 entre 4, todos tenían un promedio de al menos unos 6 niños, pero inmediatamente estableció el ambiente para esto aquí. Ahora, cuando hablamos de Hagar volviendo y viviendo con, Abraham dijo que no estaban en la misma carpa,
Estas mujeres tenían cada una su propia carpa detrás, ¿ves? Y eso es lo que es evidente entonces cuando llegas un poco más tarde, cuando el Señor viene y dice que van a tener un hijo. Y entonces Sarai estaba de pie en la puerta de su carpa mientras el Señor trataba con ellos. ¿Sabes el relato? Bueno, solo imagina eso en tu mente, ¿ves? Detrás de la carpa principal de la vivienda estaban las carpas de estas otras esposas. Está bien, ahora entonces a medida que avanzas, como dije, no solo estamos tratando de terminar esto en media hora, simplemente vamos a hacer de esto una continuación. Eso simplemente pasará al siguiente programa. Ahora, al pasar al capítulo. ¿Veamos? Génesis 21. Ismael ahora tiene 13 años, casi 14. Un típico adolescente. Y capítulo 21, y el Señor, versículo 1. El Señor visitó a Sara como había dicho, y el Señor hizo con Sara como había hablado, y ella concibió. Ahora recuerda, ella tiene 90 años, Abraham tiene 100, porque Sara concibió y le dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo señalado del cual Dios le había hablado. Y Abraham llamó el nombre de su hijo que le nació, a quien Sara le dio, Isaac. ¿Ahora ves la diferencia? Este niño es el resultado de las promesas. ¿Quién? Bueno, las promesas de Dios. Dios ha dicho que vas a tener un hijo y vas a llamarlo Abraham. Isaac, que por supuesto interpretado significa risa. Y así ahora encontramos que el hijo prometido finalmente está haciendo su aparición. El hijo de la carne todavía está con él. Él todavía está allí porque es a donde Dios le dijo a Agar que fuera. Pero ahora ves, está llegando a un punto crítico. Está bien, sigamos leyendo. Nos queda un momento o dos. Y sí, Abraham, versículo 3, llamó el nombre de su hijo que le nació, a quien Sara le dio, Isaac. Y Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando tenía 8 días, como Dios había mandado. Versículo 5, y Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y Sara dijo, Dios me ha hecho reír, de modo que todos los que oigan reirán conmigo. Y por eso la palabra Isaac también significaba risa. Y ella dijo, ¿quién habría dicho a Abraham que Sara le daría de mamar a los niños? Porque le he dado un hijo en su vejez. Y el niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el mismo día en que Isaac fue destetado. Ahora, siempre hago hincapié en que cronológicamente Isaac tiene que tener 5 años cuando es destetado, lo que por supuesto pone. Así que Ismael está aproximadamente de 8 o 19. Ya no es un niño pequeño. Él está al final de su adolescencia. Está bien, ahora solo nos queda un minuto. Y no voy a ir más allá porque no quiero perder el contexto a medida que avanzamos. Pero de nuevo, por este último minuto, repasemos. Aquí tenemos a Dios prometiendo durante 36 años que Abraham y Sara tendrán un hijo y no pasa nada. Entonces, finalmente, después de 36 años, toman el asunto en sus propias manos y tienen un hijo gracias a la esclava, la egipcia Agar. Y Sara está tan molesta con ella. Reacciona a eso que la envía lejos, probablemente casi enojada. Y sin embargo, mientras ella está en el desierto, el Señor se le aparece a Agar y le dice, vuelve a la tienda de Sara. Ahora, estoy enfatizando eso. Quiero que veas que Dios envió de vuelta y quiero que al mismo tiempo te hagas la pregunta que ¿cuándo va a ser lo mismo una vez más? Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para
A través de la Biblia con Les Felty.